tenemos el Banco Integrado de Proyectos. El Banco Integrado de Proyectos, para las personas que están formulando proyectos en general, tiene principalmente un módulo de consulta, que lo habíamos comentado a su vez también en reuniones anteriores. El módulo de consulta es abierto, no requiere password, no requiere claves, no requiere usuarios ni nada que se le parezca. Si uno quiere hacer búsquedas más detalladas, tiene que tener ciertos privilegios de acceso, ¿no es cierto?, que no todo el mundo tiene. Pero incluso en esa condición, desde el punto de vista de la información que genera, simplemente es bastante importante tenerlo a la vista. Entre otras razones porque uno puede orientar mejor la búsqueda de información específica. Por ejemplo, en el caso de que le interese un proyecto, puede pedir todos los detalles del proyecto a la dirección que corresponda, y eso puede pedirlo a través de los mecanismos institucionales del Estado, por ejemplo a través de la ley de transparencia. Pero para eso tiene que saber qué proyecto es, ¿no es cierto?, qué código tiene, dónde se hizo, etcétera, ¿no es cierto? Y es ahí donde entran principalmente el sistema de información del Banco Integrado de Proyectos. El VIP de consulta tiene un enlace, que lo estoy en este momento cliqueando acá, que dice entrar, y acá tiene una descripción de lo que se puede encontrar dentro del sistema de consulta. En particular, interesa señalar acá que el Banco Integrado de Proyectos, el BIP de consulta, permite búsquedas de proyectos, por ejemplo, por palabras clave, por supuesto a lo largo de tiempos bastante extensos. Permite hacer búsquedas por áreas geográficas, es decir, si uno quiere buscar proyectos que se han realizado en una región, en una comuna, ¿no es cierto?, la desagregación llega hasta el nivel comunal. Después por temática, es decir, por áreas de inversión como las que habíamos comentado antes. Por ámbito sectorial, es decir, por el tipo de proyectos que habíamos comentado antes. Por un código BIP. Todos los proyectos tienen un número de código. Uno puede tener información simplemente sobre un código, simplemente que le interesa en particular. Entonces se puede dirigir directamente a ese proyecto, que va a estar plenamente identificado por un número. Y también por distrito. La información que uno tiene acá es bastante extensa. Si yo busco, por ejemplo, si yo abro el módulo de consulta del Sistema Nacional de Inversiones, me sale un conjunto de variables por las cuales el sistema filtra la información que me va a proporcionar. En este caso yo abrí por palabra clave. Uno podría buscar, no sé, agricultura, podría buscar salud, podría buscar muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, tribunales, puedo poner ahí tribunales, que es una palabra que desde el punto de vista del Sistema Nacional de Inversiones simplemente no existe, digamos, porque probablemente eso esté asociado al Poder Judicial, pero en el título se va a encontrar. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso permite buscar. Después tiene, como les digo, la provincia, la comuna, la región, por la situación financiera, tal como habíamos dicho. La situación financiera de un proyecto, ¿no es cierto?, puede estar en varias etapas. Puede estar asignado, ¿no es cierto?, con asignación presupuestaria, puede estar en contrato, puede estar con gasto, ¿no es cierto?, o puede ser simplemente una solicitud. Después, ¿no es cierto?, podemos encontrarlo por el año financiero. O sea, uno puede buscar un proyecto, ¿no es cierto?, que se hizo por ahí por la década del 90 y no tiene mucha más información, entonces puede acotar un lapso de tiempo donde puede buscar esos proyectos. Un descriptor también puede utilizar, ¿no es cierto? Hay una serie de palabras claves que permiten identificar procesos y objetos de trabajo. Si se trata de iniciativas nuevas de arrastre, ¿no es cierto? Si el nivel de competencia es nacional o regional. Por costo, tiene tramos relevantes de costo, ¿no es cierto?, que si uno puede buscar iniciativas menores o proyectos muy grandes. Por institución responsable, en este caso también va a tener una lista que se despliega, ¿no es cierto?, con todas las reparticiones públicas que pueden haber presentado proyectos del tipo que sea. Y también por la institución financiera, es decir, cuál fue la institución que financió finalmente, ¿no es cierto?, la iniciativa de inversión. Hay otros parámetros más, ¿no es cierto?, que son bastante obvios, que son explicativos por sí mismos. Está el tipo de moneda en que uno está buscando la iniciativa. Pero en realidad cuando uno encuentra un proyecto cualquiera que fuere, le sale una ficha completa con todo su historial de ejecución, y por lo tanto esos son datos que uno podría obviar si se quiere. En este caso, ¿no es cierto?, puse la palabra tribunales, ¿no es cierto?, en la 15ª región, ¿sí? Y entonces aquí se me despliega una lista que está siendo grabada.
una lista bastante extensa, ¿no es cierto?, que me dice, mire, por ejemplo, el primer proyecto dice la construcción de tribunales para la reforma judicial en Arica. Año de etapa de ejecución a financiar, el año 2012, ¿no es cierto?, tiene un monto de 2.654 millones de pesos, ¿no es cierto? Puedo buscar en un mapa dónde está ubicado este proyecto y, por cierto, puedo acceder a la ficha de la iniciativa de inversión que se trata en este caso. Tengo inmediatamente al lado su código su código VIP, que en este caso es el 391-38-0 del proyecto que estoy en este momento levantando. Y aquí descarga, ¿no es cierto?, entonces la ficha IDI, que la tengo en este momento en pantalla, que se está grabando también. Y esta ficha, ¿no es cierto?, muestra entonces tal como las personas que formularon el proyecto lo aportaron al sistema. Aquí está la etapa, la identificación del proyecto, de la circunscripción, ¿no es cierto?, qué sé yo, si una competencia de análisis nacional o de dónde, ¿no es cierto?, dónde se hace la localización geográfica en la comuna de Arica. El descriptor te dice, mire, esto es la corporación administrativa de la Corte Suprema la que presenta este proyecto, es decir, de otro poder del Estado, subsector, administración y justicia, etc. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, una serie de indicaciones. En algún minuto hablamos sobre los programas, sobre las prioridades políticas, ¿no es cierto? Entonces aquí aparecen algunas indicaciones de que corresponden a prioridades políticas en la formulación de proyectos. Por ejemplo, SEA. ¿Qué significa eso? Sistema de Evaluación Ambiental. Entonces le pusieron un no corresponde. Si esto hubiera sido un proyecto que hubiera tenido un impacto ambiental relevante, entonces tendría que haber ido incorporando entonces una evaluación de impacto ambiental. Después preguntan, ¿no es cierto?, si corresponde a una ADI. Aquí le ponen que no. Las ADI son áreas de desarrollo indígena, ¿no es cierto?, y son una prioridad desde el punto de vista político también. Este es un proyecto relativamente antiguo y en general, ¿no es cierto?, no tiene algunas otras preguntas políticas que se le hacen a los proyectos. Por ejemplo, si tiene enfoque de género, sí o no, ¿no es cierto?, si corresponde a algún tipo de programa prioritario, que siga una estrategia regional de desarrollo, ¿no es cierto?, u otra cosa por el estilo, también debería estar incorporado en este proceso. Está la georreferenciación del proyecto, ¿no es cierto?, y la situación en que se encontraba el año 2012, ¿no es cierto?, como arrastre. Arrastre significa que un proyecto que empezó a ejecutarse probablemente en años anteriores y el año 2012 permanecía en ejecución, todavía no se había terminado, ¿no es cierto?, y había probablemente dinero todavía por asignar. De hecho, en la primera etapa, ¿no es cierto?, del proyecto nos informa, según el tipo de moneda, qué actividades se financiaron, qué es lo que estaba pagado hasta el 31 de diciembre del 2011 y los recursos que se solicitaron para el 2012. Según la estructura que aparece aquí en el sistema, dice que lo que se había pagado hasta el 31 de diciembre del 2011 eran 2.500 millones de pesos más o menos. De esos, 2.300 eran en infraestructura, obras civiles, ¿no es cierto? Gastos administrativos habían 1.200.000 pesos, en equipos 39 millones de pesos, en equipamiento 18 millones de pesos, en asesoría de la impresión técnica habían 124 millones de pesos. Y se estaba solicitando para el año 2012 144 millones de pesos adicionales, ¿no es cierto?, que iban destinados a obras civiles y también a inspección técnica. Por lo tanto, el proyecto iba a terminar costando 2.654 millones de pesos. Aparecen referencias al SIGFE, ¿no es cierto?, que es el Sistema de Información Gerencial de la Administración Pública, cómo se estaba contabilizando, etcétera, ¿no es cierto? Y un poco más abajo, ¿no es cierto?, aparece entonces aparece el rate que se le asignó, aparece, ¿no es cierto?, los datos, ¿no es cierto?, referidos al proceso de asignación de recursos. Aparece, por ejemplo, el responsable de la fecha y la fecha de postulación. La fecha es el 18 de enero del 2012, se presentó este proyecto, y la institución responsable es el Departamento de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social. El resultado del análisis técnico económico dice RIC, recomendado favorablemente, con fecha 18 de enero. Y el usuario que analizó, ¿no es cierto?, el Sistema Nacional de Inversión, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, esto se evaluó en Santiago. El sistema aprueba la continuidad de la iniciativa de inversión, como dijimos, era una iniciativa de arrastre. Las instituciones que participan en el proyecto, aquí aparece un resumen histórico del proyecto,
la fecha de la información es 22 de febrero del 2006. O sea, este proyecto lleva 6 años, ¿cierto?, entre estudios y ejecución, y eventualmente se debería terminar en el año 2012, probablemente así haya sido. Están los indicadores de rentabilidad. Se habla de que el costo anual equivalente al CAE, que lo mencionamos durante el curso, es de 1.012 millones de pesos, ¿no es cierto?, anuales. Y eventualmente eso debe ser un análisis de costo-efectividad, porque no es muy posible calcular beneficios de la justicia. Eso básicamente aparece después de un historial, ¿no es cierto?, de los recursos asignados. Nos dice, mira, desde el año 2004 que se vienen asignando recursos. Claro, y en esos años se invirtieron dineros para estudios, probablemente para diseños, y llegamos hasta el año 2011, ¿no es cierto?, asignando recursos también. Este es el caso de un proyecto de arrastre. En algún sentido, un proyecto con arrastre no tiene mucha ciencia, no es muy interesante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la ejecución, desde el punto de vista de la formulación de proyectos. Bien, aquí, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho es buscar entonces un proyecto nuevo para ver un poco la información que aparece en ese caso. Encontramos la construcción del edificio Tribunal de Familia de Arica, código 300-936-65-0. Y nuevamente observamos acá una ficha. En este caso se trata de un proyecto de alcance regional, por lo tanto probablemente va a hacer algunas diferencias en la ficha. Esta ficha, ¿no es cierto?, se ingresó en agosto del año 2009, es decir, hace ya 7 años, ¿no es cierto? Todavía parece que no pasa nada con el proyecto. De nuevo, prioridad general, ¿no es cierto?, no corresponde hacer análisis de impacto ambiental, competencia de análisis regional, es un proyecto de edificación pública. Y aquí, en este caso, ¿no es cierto?, como se trata de un proyecto nuevo, aparece una descripción, ¿no es cierto?, de las actividades a realizar. Te dice, a la letra dice, mire, en esta primera etapa se proyecta la adquisición de un terreno para el emplazamiento del Tribunal de Familias de Arica, el encargo del proyecto de arquitectura y especialidades correspondientes a un inmueble de aproximadamente 2.494 metros cuadrados, con 8 salas de audiencias, 8 privados de jueces, salas de encuentros padre e hijo, salas de comité técnico en conciliación, de acuerdo a los estándares institucionales. En una segunda etapa se proyecta la ejecución de obras civiles, la adquisición de equipamiento y equipos asociados al proyecto. Pretende hacer más eficiente la administración de la justicia, beneficiando con ello a 186.147 habitantes. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, ahí está dando una justificación, cuántas personas son el impacto de este proyecto. Está trazada noticia, por supuesto, está usando datos probablemente precensales, porque Arica tiene una población un poco mayor. Nuevamente aparece la información política, ¿corresponde a un ADI? No corresponde. Está la georreferenciación, ¿no es cierto? Se trata de un estudio, de un proyecto nuevo. ¿Qué es lo que ha habido pagado hasta el 31 de diciembre del 2009? Nada, no se ha pagado nada, según la ficha. Se solicitó una cantidad de recursos para el año 2010, ¿no es cierto? En particular se habían solicitado 777 millones de pesos, en que iba a quedar un alcance de unos 89 millones de pesos para alcanzar un total de 866 millones de pesos cuando se terminara el proyecto. La Seremía de Desarrollo Social fue la que postuló el proyecto, la que entregó la información, y está aquí el resultado del análisis que hace la Seremía de Desarrollo Social. Aquí, en este caso, aparece incluso el nombre de la persona que hizo la evaluación. Se trata del señor Fernando Tapia, de la Seremía de Desarrollo Social de la 15ª región, y él le asignó un FI, falta información. Y aquí el analista del ministerio dice que, como observación en el resultado, dice que para la evaluación corresponde aplicar una tasa social de descuento de un 6%. Parece que se habían equivocado en la tasa. Después pide realizar un análisis respecto de género y garantizar acceso a los discapacitados de acuerdo a la normativa vigente. No estaba en el proyecto, probablemente. Hay que actualizar la ficha IDI, ¿no es cierto? Subsector edificación, distrito, circunscripción, justificación. En la descripción, ¿no es cierto?, diferenciar los metros cuadrados del terreno y de construcción, agregando características del nuevo edificio. Además, debe indicar población referencial y objetivo. La duración de la etapa de diseño es de 11 meses y en calendario de inversiones a realizar cambios de acuerdo a los meses de acuerdo al anexo número 3. Entregar los términos de referencia firmados y timbrados por profesional responsable. Si ustedes se dan cuenta, las observaciones que hace el analista del Ministerio de Desarrollo Social se refieren principalmente a cuestiones de procedimiento.
Ahí claramente hay un error aparentemente, ¿no es cierto? Si le está indicando que utilicen la tasa social de descuento del 6% es porque probablemente lo calcularon con otra tasa. Esos son simplemente errores. Pero el resto, ¿no es cierto?, lo que se les pide es complementar información en la práctica. Resumen del proyecto, el tiempo que se demora, fecha de inicio del proyecto estimado, en enero del 2010, a principios del 2010, la magnitud del proyecto, cuánto se va a durar y cuál es la vida útil estimada del proyecto, que se estima en 40 años. Aparece el nombre del indicador, ¿no es cierto? Dice el indicador, ¿no es cierto?, que se utiliza para la evaluación es el valor actualizado de los costos de inversión, operación y mantenimiento, es decir, el valor actual de los costos. Y el valor actual de los costos, ¿no es cierto?, lleva a 3.671 millones de pesos. Aparece una carta GAN, ¿no es cierto?, sobre cómo se va a hacer el proyecto y un calendario de ejecución presupuestaria que no va a aparecer hasta que no estén asignados los recursos. En este momento, en esta ficha está en blanco. Se identifica incluso la persona que proporciona la información. Se trata de la señora Beatriz Pinto, ¿no es cierto?, que es de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, es analista de proyectos del nivel central, aparece su teléfono y su correo electrónico. Es decir, aquí todas las personas son responsables de las cosas que hacen en el Sistema Nacional de Inversión. Básicamente eso es el nivel de detalle. Lo que interesa acá en este punto es mostrar un poco el nivel de detalle que uno puede encontrar respecto al Sistema Nacional de Inversiones. Como les digo, la información que aparece aquí es riquísima. Uno puede encontrar mucha información que puede ser muy útil para la formulación de proyectos propios. Y especialmente aprender de la experiencia, ¿no es cierto?, que puede significar este tipo de actividad. Después aparecen las reseñas sobre capacitación y un destacado, el mapa de proyectos de inversión, que eso es información georreferenciada respecto de las iniciativas de inversión pública. El mapa de proyectos de inversión, entonces, si uno ingresa al sistema, uno puede entonces puede buscar información geográfica referida a los proyectos de inversión. Esta información geográfica es información digital, no es información vectorial. Eso significa que los proyectos aparecen como un punto, aun cuando, que si una carretera es difícil asociarla a un punto. Pero es un sistema, ¿no es cierto?, que permite por lo menos, al menos, ¿no es cierto?, identificar las áreas de influencia que a uno le interesa recordar. De nuevo aparece un sistema de búsqueda que es bastante completo, donde quiere buscar los proyectos, en qué regiones, en qué subregiones, qué tipo de proyectos, por solicitudes de inversión, en fin, por los rates que se le hayan asignado a los proyectos, en fin, es un sistema bastante completo, ¿no es cierto?, que opera en plataforma Windows y por lo tanto tiene además una gráfica bastante sencilla de operar. Para las personas interesadas en el desarrollo regional, esta es una herramienta tremendamente útil porque le permite visualizar entonces los énfasis regionales específicos del Sistema Nacional de Inversión.